Muy buenas a todos. Como sabéis, en la expansión no va a existir el sistema del Expertise ni el Umbral Shard, ¿vale? Así que lo que han hecho, básicamente han quitado el Umbral Shard y no voy a decir que lo han reemplazado porque no es lo mismo, pero han metido un material nuevo que se parece mucho al Shard, que se llama el Dark Matter o la materia oscura. Ese material os va a servir de muchas cosas, literalmente de muchas cosas, para subir los items a 700, para muchas cosas. Primero vamos a ver el material, seguramente ya lo habéis visto antes, pero vamos a verlo en qué sirve y cómo se farmea. Como veis, gente, este es el Dark Matter o la materia oscura. Se parece muchísimo al Shard, ¿a que sí? Solamente que este es legendario y el otro era mora. Básicamente aquí explican que se puede conseguir en el PvP Track y tal, y depende del nivel, empezando por 40, te dan hasta 96, depende del nivel que tienes del PvP Track, ¿vale? Esto es una manera. Y si bajamos abajo, para ver en qué se usa, como veis aquí hay un montón de cosas, pero lo más importante es fabricar los artefactos. Para fabricar los artefactos, mirad allí, necesitáis 250 de la materia oscura por cada artefacto. Y vais a necesitar 3 artefactos, así que id sumando. Primero los artefactos, y luego para fabricar las cajas del Gypsum esas legendarias, los Gypsum legendarios, pues en vez del Shard ahora te pide 40 de la materia oscura. Os va a parecer poco la cantidad, 40 materia oscura, pero quedaros conmigo hasta el final y a ver si opináis lo mismo. Y luego, la tercera cosa es obviamente esto, que no sé la verdad para qué lo ponen aquí, si normalmente han dicho que esto se va a quitar en la expansión y te van a dar otra recompensa, pero la verdad no sé por qué está puesto allí, pero básicamente dicen que te da 20 necesitas 20 para fabricarlo de la materia oscura. Aparte de eso, para subir los named, pues también necesitas la materia oscura. Como veis ahí, necesitas 100. Los named solamente para subirlos a GS700 pues necesitas 100 y los artefactos para fabricarlos, no sé si lo habéis visto, te pide 250. Y luego hay más cosas donde lo necesitáis, pero básicamente esto es el uso más importante, ¿vale? Subir los items al 700 o fabricar los artefactos. Luego el resto en verdad no es tan importante. Y aquí obviamente nos dicen dónde lo podemos conseguir, pero yo os voy a dar el resumen de dónde se consigue, ¿vale? Para que os quede muy claro. Que aparte de lo que han enseñado en la página, hay otra cosa que necesitáis, el Dark Matter, que creo que son 200, sí, son 200, para fabricar la runa de alma. Os va a pedir 200, ¿vale? El problema viene aquí. Ahora os explico dónde se farmea y cuánto es la cantidad. Como habéis visto, lo primero que pusieron es el PvP Track, ¿vale? Os va a dar entre 40 hasta 96 del Dark Matter, de la materia oscura. Depende del nivel vuestro del PvP Track, pues depende de la cantidad que os van a dar. En el nivel 200 os van a dar 96. Abajo, pues os van a dar 40. Luego se consigue en voces de PvE. Voces de PvE como por ejemplo el gusano. Sabéis que si hacéis el gusano os da cajas diarias como os da cajas semanales, ¿vale? La caja semanal tiene 320. Cada semana si hacéis el gusano os dan 320 de la materia oscura y os dan, si lo hacéis cada día, diario, os dan 80. Yo creo que es el sitio que más da materia oscura. A lo mejor lo han hecho para que la gente no deje esa raid de lado, ¿vale? Y luego obviamente el evento del huevo que tenemos ahora mismo activo, pues también como os da cajas diarias, cada caja os da 10. Si tenéis las cajas o si estáis haciendo el evento ahora mismo, guardad las cajas, por favor, no las abráis, guardadlas todas. Y luego la raid del criadero también os da, porque da drop semanal como da drop diario, pero es la que menos suelta igual que el evento, 10 de materia oscura. Y obviamente tenemos las arenas de PvE. Arenas de PvE también dan, pero es muy poco, muy poco, que os sueltan 2 de materia. Hay otra manera de conseguirlo que son los cofres élites. Por ejemplo, los cofres de glifos de Brimstone Elite, pues os sueltan, es un porcentaje, pero lo máximo que he visto hasta el día de hoy son 2 de materia oscura, así que no comment. Y luego hay otra manera que es la que más os va a ayudar un poquito, es rompiendo legendarios.
Y no tienen que ser cualquier legendarios. Por ejemplo, legendarios fabricados no os va a soltar. Tienen que ser drop legendario. Da igual el GS que tiene. Lo más importante que sea de color amarillo. Cuando lo rompáis, pues tiene una probabilidad muy alta de que os suelte Dark Matter. ¿Sabéis cuánto? 2. Sí, 2. Hay otra cosa también que os puede soltar, que es la misión de tempestad. ¿Sabéis cuál os digo? Que hay una tía allí fuera de la tempestad, fuera de la puerta de la dungeon, que habláis con ella, que es una misión repetible. Cogéis la misión, entráis allí, matáis a Isabela y el primer boss y tal, salís y a entregar la misión. Esa misión, si la hacéis, pues tiene un drop entre 8 hasta 12 materia oscura. Hay otra cosa también que no la sabe todo el mundo, que es el stack del Umbral Shard. Sabéis que en el pase de temporada os dan unas cajitas que básicamente tienen una cantidad de shard, una cantidad muy pequeña, no sé si son 300 hasta 1500. Esas cajas, si todavía no la habéis abierto, guardadlas, porque después en la expansión os va a dar materia. Entre 12, depende de la caja más básica os da 12 y la caja más tocha os da 60, así que si lo tenéis, guardadlo. Hay otra cosa también, que es el Ruffle Bones. No sé cómo se llama el bicho ese que tiene una bolsa y va corriendo. Ese os suelta también. Hay mucha gente que sé que lo farmean por el tema de armas y tal de suerte, pues ese os suelta 20 de materia oscura. Y por último, es la última manera, es o para la gente que todavía no lo ha hecho, porque yo ya lo tengo hecho, así que no tengo esa opción. La gente que todavía no han entrado a Brimstone's End, pues la historia principal de Brimstone, como las quests secundarias de ese territorio, también os sueltan materia oscura, pero sigo pensando que lo que más os renta para conseguir la materia oscura es el gusano. Es el único que da una burrada de materia, porque da 320 en la caja semanal y cada día 80. Es una locura. 80 cada día al menos nos va a empujar para hacer todo lo que necesitamos, no lo que queremos, lo que necesitamos en la expansión. El resto es que 2 es que no te llega ni para hacer un artefacto. Y bueno, gente, eso es todo de la materia oscura. Dónde se suelta o dónde se consigue, como qué hay que hacer con la materia o qué tenemos que hacer con la materia, todo os lo he explicado. Espero que os haya gustado el vídeo y espero que os haya quedado todo claro. Me gustaría saber vuestra opinión, que cuál será la mejor manera para vosotros de conseguir la materia oscura. Dejádmelo en los comentarios. Si os gusta el vídeo, no olvidéis un like. Si no estáis suscritos y os gusta el contenido, no olvidéis de suscribiros. ¡Mua! ¡Chao!